Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, David. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Pues aquí muy contento porque la verdad que tengo ganas del tema de hoy y fíjate si creemos que es un tema lo suficientemente profundo e interesante que vamos a dedicarle una serie de capítulos. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? ¿Con qué tema vamos a abrir esta serie? Pues creo que la gente, con el título del podcast, se hará una idea de qué vamos a hablar. Creo que esa sorpresa ya va a ser un poco difícil de dar, pero sí, efectivamente, vamos a hablar de productividad y más concretamente personal. Porque, bueno, también está la productividad laboral, ¿no? Que también la tocaremos quizás en otros episodios, pero queremos centrarnos en la productividad personal, en ese concepto muchas veces equivocado que tenemos de la productividad, no por nuestra culpa, sino también un poco por lo que vemos, ¿no? En el exterior, y quizás hemos aprendido mal lo que significa ser productivo. Nos pensamos, Sergio, que ser productivo es tener un calendario lleno de tareas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, reuniones, estudiar, trabajar, ir a entrenar. Eso es ser productivo, ¿no? Y en cambio, si tienes un calendario con un día de descanso, pues parece que ese día a ti mismo te lo vendes como que ha sido un día no productivo. Pero bueno, profundizaremos eso ahora en el episodio. Así que nada, Sergio, ¿por dónde empezamos? Empezamos, por ejemplo, por qué es la productividad. Pues sí, yo creo que hay que empezar poniendo las bases. Así que rápidamente, para que lo entienda, pues la productividad realmente es un término que surge en el mundo económico, en el mundo empresarial y, en palabras así llanas, es la relación entre los resultados que obtenemos, o sí, vamos a llamarlos resultados, y la relación que tienen esos resultados con los recursos que utilizamos. El recurso más común sobre el que hablamos es el tiempo, ¿no? Pues me da tiempo a hacer esto en una hora, ¿vale? Pues eso es lo productivo que eres. Y como has dicho, David, ser productivo o la productividad no es trabajar 10 horas. ¿Por qué? Porque no importa las 10 horas que dedicas si los resultados los podías haber obtenido en menos tiempo. Si tú le dedicas menos tiempo pero de mayor calidad y obtienes más resultados en menos tiempo, o al menos unos resultados muy similares, pues realmente vas a ser más productivo. No sé si se ha entendido. Yo creo que sí, Sergio, y sobre todo diferenciar, que lo has tocado ahora por encima, entre gestión del tiempo y productividad, que no es lo mismo. El tiempo es un factor de la productividad, pero la productividad lo incluyen muchos factores, como la eficiencia, el nivel de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tiempo no es simplemente hacer algo en menos tiempo o ser más productivo. No tiene por qué ser así. Luego hablaremos y diferenciaremos estos dos conceptos. Como decía, creo recordar Benjamin Franklin, ¿no? En su famosa frase de si tuviese 6 horas para cortar un árbol, dedicaría 5 a afilar el hacha y una a cortarlo, ¿no? Eso puede ser más productivo que estar 6 horas cortando el árbol, que igual pues no lo llegas a cortar porque el hacha no está afilada. Entonces ahí entra la productividad, ¿no? Y la eficiencia de saber gestionar ese tiempo en las tareas adecuadas. No gestionar el tiempo porque sí, sin pensar en por qué lo estás haciendo. Eso es, sobre todo creo que has dado una clave muy importante de a lo mejor no tienes que enfocar todos tus esfuerzos hacia el resultado de manera directa, que por ejemplo afilar el hacha decimos, vale, tiene que ver con el árbol, pero no es algo que se nos ocurriría directamente. Pero en cambio luego nos va a facilitar muchísimo todas esas tareas posteriores. Por ejemplo, tú en tu profesión, David, te dedicas mucho a organizar el proyecto. Y uno de los objetivos de organizar proyectos es precisamente eso, que cada hora organizando o planificando les ahorres 2 o 3 horas a la gente que está currando en ese proyecto porque realmente sabe dónde orientar sus esfuerzos. Entonces, si tú tienes esas métricas, que dedicaremos un episodio de esta serie a esas métricas o KPIs, Key Performance Indicators, que son pues como las métricas claves e importantes que se utilizan sobre todo en el mundo de los negocios, si tienes claro cómo mides esos resultados, vas a poder medir mejor tu productividad. Y si tienes claro cómo haces aumentar o cómo haces crecer ese indicador clave y lo planificas adecuadamente, podrás llegar a ser mucho más productivo. Eso es, y ya no solo la planificación necesaria, que como tú dices, yo le dedico para al final optimizar los recursos con los que cuento a nivel de recursos humanos como recursos materiales, sino, por ejemplo, anteponernos a problemas.
final, una correcta planificación y análisis de la situación hace que nos antepongamos, a futuros problemas. E incluso cuando ocurran esos problemas, llegan a ocurrir, tener ya una estrategia para solventarlos de manera mucho más fácil. Y ya no solo nos va a ahorrar tiempo, como he dicho, la gestión del tiempo es un factor de la productividad. Nos va a ahorrar ansiedad, nos va a ahorrar problemas emocionales nuestros, o sea, nos va a ahorrar mucho más que tiempo. El coste hundido nos va a permitir que esos tiempos que ahorramos lo podemos dedicar a otras cosas más importantes. Entonces, que la productividad y una correcta planificación del día a día es esencial, ya te digo, no solo para ganar tiempo y saber invertirlo de manera adecuada, sino para ganar literalmente salud mental. Eso es. Y vuelvo a destacar la diferencia, que al final los recursos que empleas no solo está el tiempo, también puedes emplear herramientas, por ejemplo, nosotros usamos Notion a la hora de organizar el proyecto y te puedes apalancar en tecnología, te puedes apalancar en otros miembros de tu equipo. Entonces, el único recurso no es el tiempo, por eso la productividad personal y la gestión del tiempo son cosas diferentes. La gestión del tiempo es una parte de la productividad personal, pero la productividad personal entran en juego cosas de las que te puedes apalancar, como herramientas, como otras personas sobre las que diriges. Y me gustaría, David, destacar, y ya te doy pie, que estoy cogiendo el protagonismo bastante hoy, de un libro, bueno, más bien un ensayo que me leí muy cortito y muy recomendable, que se llama Cómo vivir con 24 horas al día, de Arnold Bennett. Y me gustaría destacar 3 puntos clave de cara a la gestión del tiempo porque creo que pueden ayudar mucho a las personas. La primera idea es, jamás tendrás más tiempo. O sea, tienes el tiempo que hay, 24 horas al día y ya está. Esto va mucho con el memento mori estoico, ¿no? De vas a morir, tienes un tiempo finito y ya está. O sea, que tienes que amoldarte y aprender a gestionar el tiempo que tienes, no tienes más. Segundo, que no existe ningún secreto para maximizar el tiempo, que es algo a lo que tienes que aspirar y que cada minuto que tienes en tu vida es una oportunidad para aprender a gestionarlo, pero que no hay ninguna fórmula secreta, ni hay un curso de productividad extrema por solo 97 euros que te va a enseñar a ser súper productivo. Y tercera idea, dedica tiempo todas las semanas a algo que quieras comprender, a algo que te haga mejor, porque realmente esas horas de inversión, esas horas de afilar el hacha, son las que van a potenciar y multiplicar tus horas de trabajo, porque vas a tener mejores capacidades, vas a mejorar tus recursos. Al final tu capacidad es un recurso que junto al tiempo, pues si tienes más capacidad vas a utilizar mejor ese tiempo. Entonces, invierte tiempo en afilar el hacha y en potenciar esas capacidades. Pues no conocía ese libro, Sergio, pero me parece súper interesante las 3 reflexiones que nos has dejado. Y antes de profundizar, volver a repetir, ¿no?, este concepto de productividad. Yo si le pregunto a una persona, y le pongo 2 ejemplos, ¿no?, que he hablado al principio, un día lleno de tareas, ¿no?, de reuniones, de estudiar, de exámenes, de trabajo, de entrenamiento, y llego a la cama cansado, fatigado, lo he dado todo, ¿no?, qué productivo he sido. Y se lo comparo en contrapartida con un día donde básicamente por la mañana me he despertado, me he ido a dar un paseo, he vuelto, me he echado al sofá y no he estado haciendo nada, literalmente nada. Cuando digo nada, es nada de no estar con el móvil con las redes sociales, es nada. Estar viendo un capítulo de Netflix, levantarme a por un vaso de agua y sentarme otra vez. Y por la tarde lo mismo. Entonces, la mayoría de vosotros, incluso yo hace un tiempo, estoy seguro de que hubiese respondido de que la persona 1, esa persona que ha estado ajetreada desde la primera hora de la mañana hasta que se ha ido a dormir, ha sido una persona muy productiva porque ha realizado muchas tareas a lo largo del día, las ha realizado todas ellas. En cambio, la segunda persona, que básicamente lo que ha hecho es darse 2 vueltas a la manzana y verse 4 capítulos de Netflix, no ha sido nada productiva, no es una persona vaga. Esto obviamente hay que entender el contexto, ¿vale? ¿Por qué digo el contexto? Porque obviamente esta persona, la segunda, si repite estas acciones durante todos los días, pues desde luego que está siendo una persona muy poco productiva. O al menos lo que entendemos aquí por productividad, ¿no? Es una persona que dedica su tiempo básicamente a ver Netflix y a estar en el sofá tirada, que no le va a aportar ningún beneficio a largo plazo. En cambio, tú no le has preguntado si esa segunda persona cómo es el resto de sus días. Porque quizás el resto de sus días sea como la primera persona. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que se va a dormir, esté ajetreado de tareas sin un minuto de descanso. Entonces llega el domingo o cualquier otro día
Y ese domingo de descanso, de no hacer nada, de estar jugando a juegos, de estar viendo Netflix, de estar en el sofá tirado, es mucho más productivo que cualquier otro día. Porque sin ese día, esa persona es incapaz de llegar el lunes y volver a esa productividad, ¿no? Más laboral, que no hay espacios casi entre tarea y tarea. Entonces, no confundamos el no hacer nada con el ser productivo. Muchas veces es mucho más productivo darse un paseo, escuchando música, estar en el sofá tirado, que estar estudiando, estar leyendo por obligación. Muchas veces el cerebro, la cabeza, el cuerpo nos pide ese descanso de manera productiva, porque gracias a ese descanso, los demás días vamos a tener esa lucidez a nivel cognitivo para seguir llegando a las tareas y cumpliéndolas. En cambio, si postergamos ese descanso que nos viene pidiendo nuestra cabeza y nuestro cuerpo, va a llegar un momento que no vamos a ser productivos, simplemente vamos a tener ocupadas las horas del día. Y no es lo mismo ser productivo que tener ocupado el día. Yo conozco muchas personas, de verdad, Sergio, que están ocupados desde la mañana hasta la noche y los ves que pasan los años y no ves ningún cambio. No ves ningún cambio en su vida, ni los ves más felices, ni ves que han avanzado en nada. Entonces, ¿qué están haciendo, no? Si realmente están tan liados, tan ocupados siempre. Entonces, no confundamos estar ocupado con ser productivo, ¿vale? O sea, creo que esa diferenciación, David, es un punto clave para empezar con esta serie de productividad, porque es muy importante diferenciar. Al final, si la productividad depende también de los recursos que hemos empleado, si estamos empleando mucho más tiempo, al final estamos con ese tiempo que estamos invirtiendo, al final estamos metiendo muchísimo, 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 pero posiblemente la calidad sea decreciente. Y con esto me gustaría hilarlo, David, con los tres factores. Antes de que empieces, Sergio, es que es muy importante, tú mismo lo has dicho, porque al menos a mí me ha pasado y creo que mucha gente que nos escuche se puede sentir identificada. Yo, o al menos también lo he visto en amigos, ¿no? De que pasan de un extremo a otro, ¿no? De gente que no hace mucho durante el día, gente que tiende a procrastinar, gente que tiende a postergar sus tareas, a pasar al otro extremo completamente diferente, que es gente que si no está haciendo cosas todo el día, se siente mal. Y yo he pasado por eso. Yo he llegado a ponerme una serie de Netflix para desconectar, que tampoco es que esté viendo Netflix todo el día, ni mucho menos, y me he llegado a sentir mal. Porque estaba pensando en que ahora podría estar haciendo esto, ahora podría estar estudiando, podría estar adelantando trabajo, pensando en los clientes, y al final ni hago ni una cosa ni otra. Ni estoy trabajando, ni estoy desconectando, que es lo que debería hacer para ser más productivo al día siguiente. Entonces, conoceros a vosotros mismos y conoceros y respetaros el tiempo que os merecéis de descanso. Porque sin ese tiempo es imposible que seáis productivos a lo largo de la semana. Y no lo veáis como un desperdicio de tiempo. No, no, estáis invirtiendo en vuestra salud mental y sobre todo en vuestra calidad de vida. O sea, vamos a recordar de que en el equilibrio no está la virtud. No sirve de nada estar todo el día con tareas si luego nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida es una basura. No tenemos tiempo para disfrutarlo, para descansar. Entonces, vamos a intentar buscar el equilibrio. No vamos a querer ser como Elon Musk, ¿no? Porque ahora también está ese peligro, ¿no? Esa comparación con gente de éxito que trabaja muchas horas al día, que lleva una agenda muy apretada, que no para. Y parece que si no hacemos lo que hace ese tipo de gente, que tienen otro contexto completamente diferente al nuestro, somos peores o no somos tan productivos como ellos, o es que ahora mientras yo estoy aquí descansando, esta persona está trabajando hasta desde la mañana y este es el que tiene la mentalidad de tiburón. No, 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 vamos a ver, vamos a diferenciar las cosas. Respétate, date tu tiempo a lo largo de la semana y ese tiempo tómatelo como algo productivo. Eso es. Y hasta el propio Elon Musk tiene tiempo para trolear un poquito por Twitter, subir algún meme gracioso de Bitcoin y demás, y luego saca 3 o 4 horas para charlar con Joe Rogan. O sea que eso de que hasta en el contexto de Elon Musk a él le viene bien desconectar y encuentra huecos para ello, estoy seguro, aunque sea entre viajes, en aviones, pero encuentra huecos, porque al final ese descanso es lo que al final le da. Y recordar, Sergio, que ser productivo, y lo vuelvo a repetir y siento ser pesado, pero es que es algo que la gente no lo entiende, no es estar ocupado. La ley de Pareto habla de esto, ¿no? De que, bueno, la ley de Pareto exactamente no habla de esto, pero sí del concepto, y es que cómo es posible que todos los trabajos del mundo tarden justamente o se le dediquen 8 horas al día, ¿no? ¿Cómo es posible que al final
salga lo mismo, seamos igual de productivos en trabajos completamente diferentes a nivel técnico, con 8 horas al día. Y hay muchos estudios, ¿no?, que dicen que, bueno, muchos estudios, que no hace falta hacer un estudio o leer un estudio para darse cuenta de esto. Lo hemos vivido muchos de nosotros con exámenes, cuando vamos a la universidad, cuando estudiamos en el colegio, ¿no? De que te ponían un examen o un trabajo para dentro de 6 meses y da igual que te lo pusieran para dentro de 6 meses o para dentro de 3 años. Al final, por A o por B, no sabes cómo, pero te lo dejabas para la última semana. Así que es verdad que había gente mucho más organizada, yo no era de ellos, que se lo preparaba antes. Pero por norma general, la mayoría nos lo dejamos para la última semana. Y da igual el tiempo que hubiese por medio. En el trabajo pasa igual. Está más que demostrado que si tienes que hacer una tarea, cumplir una tarea, esa tarea, si la puedes hacer en 2 horas, te va a costar 2 horas. Pero si tú tienes 8 horas, como pasa en la mayoría de jornadas laborales, para realizar esa tarea, estate por seguro de que te va a costar 8 horas. De manera inconsciente, tu cerebro está dando por hecho de que esa tarea cuesta 8 horas. Entonces, tu nivel de productividad, de eficiencia, se va, digamos, a acomodar a esa línea de tiempo de 8 horas. Y como voy a repetir, se ha demostrado de que mismas tareas con un periodo de tiempo mucho más corto se han realizado de mejor manera y con beneficios, porque al final esa persona es mucho, ahora hablaremos de ello, ¿no? Es mucho más fácil mantener una concentración durante un pequeño periodo de tiempo y ser eficiente y productivo en ese tiempo que no intentar expandir esa eficiencia durante todo el día, porque es imposible, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, que estás mucho más cansado. O sea, eso es muy importante, David, y me recuerda, pues eso, que al final intentamos todo el día actuar de la misma forma, como si tuviéramos la misma energía, la misma capacidad de concentrarnos, pensando que podemos hacer 80 cosas a la vez. Y al final creo que es muy importante 3 factores para el tema de la productividad personal. Al final tenemos que saber a qué tarea nos enfrentamos y saber el nivel de intensidad de esa tarea. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues al final no requiere el mismo esfuerzo, por ejemplo, estar grabando un episodio de podcast que estar respondiendo correos o respondiendo mensajes directos de Instagram. Y eso lo tienes que rankear en función del nivel de intensidad. Pero es que no solo importa el nivel de intensidad. Y bueno, respecto, antes de pasar al nivel de concentración, que es algo muy importante, las cosas intensas, que esto lo tocaremos en el próximo episodio, porque vamos a dar herramientas para evitar esa procrastinación de que el trabajo se nos alargue hasta el tiempo que le dediquemos. Al final, tú te deberías de poner las tareas más complicadas o más intensas